Shadow Generations es todo lo que Sonic Frontiers pudo llegar a ser. Si crees que vengo a decir en este video que Frontiers es un juego malísimo, lamento decirte que no será así. Como ya dije en mi video anterior, Frontiers es un juego que me gustó muchísimo. Es muy divertido, su historia es buena y tiene mucho mérito que saliera tan bien este nuevo experimento de mundo abierto. Incluso siento que ponen las bases para próximas entregas, pero no es un juego perfecto y tiene unos errores bastante llamativos. Mucho hablar de Frontiers, pero ¿qué pasa con Shadow Generations? Pues mientras Frontiers se siente como un buen juego, pero con errores que lo hacen parecer una demo técnica, y aún así sentando las bases de próximos juegos, directamente Shadow Generations perfecciona todos los puntos débiles de Frontiers. Básicamente Frontiers tuvo que caminar y construir la carretera para que Shadow Generations pudiera correr. ¿Les gustó mi analogía, no? Estuvo buena. Tal vez creas que es un poco injusto hacer una comparación de un DLC que viene de un juego ya creado como lo fue Sonic Generations que de un juego completamente nuevo como lo fue Frontiers, pero no es así y más adelante veremos el porqué. Pero por ahora solo puedo decir que Shadow Generations me gustó muchísimo más que Frontiers, pero mucho más. Para empezar, la historia es más seria que Frontiers, y es verdad, de por sí Frontiers ya tenía un tono serio y la historia era bastante buena, pero también vemos que en Shadow Generations es incluso más seria a comparación del Sonic Generations original, lo que nos demuestra el nuevo tono que nos quieren traer para los juegos de Sonic y me encanta. En ella podemos recorrer eventos del pasado de Shadow, vemos que lo atormenta, vemos que lo deprime, vemos que lo motiva y vemos que lo define como personaje. La historia muestra momentos muy sensibles sobre la vida de Shadow y no las utiliza para que los fans nostálgicos de Sonic se llenen de fanservice, algo que siento que sí ocurría en el Generations original, sino que ahora utilizan el pasado de Shadow para darle evolución y un crecimiento real al personaje. Hay personajes que no están ahí en el mapa solo para que digas, uy, mira, entendí la referencia. No, esos personajes están ahí para interactuar con Shadow y darle desarrollo. Y miren, es verdad que el personaje de Shadow se presta para que la historia sea un poco más seria, tanto por su personalidad sombría como su diseño oscuro y apagado, aunque de personalidad sombría no tiene nada. Si conoces al personaje de Shadow, sabes a lo que me refiero. Pero sí, unes esos dos factores y le agregas un tercer factor, el cual es su pasado con María y todo lo que sucedió en los siguientes juegos, y te queda la fórmula perfecta para tener un juego con un tono más serio. Shadow te permite explorar y experimentar con estas cosas, pero no creo que solo el personaje de Shadow haya permitido una historia más seria. Más bien, creo que si Frontiers no hubiera impuesto un nuevo estándar con historias más elaboradas, muy probablemente Shadow Generations hubiera sido un intento de comedia como lo eran los juegos anteriores. Y es que los del Team Sonic primero experimentaron con Sonic Frontiers y luego hicieron un movimiento estratégico increíble. En Shadow Generations tomaron al personaje perfecto para seguir creando este tipo de historias y perfeccionarlas, demostrando qué rumbo quieren seguir y que lo pueden hacer. Cota, ¿también vas a criticar los gráficos de este juego o qué? Pues de hecho, solo tengo cosas buenas que decir. Me gusta mucho más que los juegos de Sonic sigan esta misma línea artística. Como se ve Shadow Generations, me encanta. Me parece perfecto. ¿Recuerdan que en mi video anterior decía que Sonic no coexistía con el mundo realista, sino que el mundo realista se imponía ante Sonic? ¿No? Vaya, pues en resumen, un Sonic caricaturesco no funcionaba en un mundo así de realista, y se sentía que no era un mundo vivo que funcionara sin Sonic estando presente, sino que se sentía más una maqueta perfectamente hecha a medida para Sonic. Pues bueno, todo eso no pasa en Shadow Generations. Shadow coexiste con este mundo. Cota, pero si literalmente es un mundo creado para Shadow gracias a sus recuerdos. En pocas palabras, una maqueta
planeta. Y tienen razón. Pero mientras este mundo no existe como tal y en realidad está creado para que Shadow interactúe con él, amoldándose con su historia, en Frontiers el mundo era real, era tangible y debería de poder funcionar sin que Sonic interactúe con él. ¿Entiendes a lo que me refiero? Shadow funciona y coexiste con el mundo porque el contexto es el correcto, la dirección artística es la correcta y los gráficos son los correctos, mientras que en Frontiers no funciona porque el contexto no es el correcto, la dirección artística no es la correcta y los gráficos no son los correctos. Estos pequeños puntos nos diferencian de un mundo visualmente bien hecho y otros que visualmente lo intentan y no lo logran, pero lo importante es que todo en Shadow Generations sigue una misma línea artística. Los gráficos son coherentes en todo el mundo, incluso hay una mini zona dedicada a Sonic Frontiers, y a pesar de que me sigue causando un conflicto visual por ver plataformas flotantes sin ningún propósito y dentro de los mundos lineales hay diseños que no cuadran para nada, aún así siento que funcionan un poco mejor en Shadow Generations. ¿Por qué? Porque se deshicieron de esas texturas e iluminaciones realistas y adaptaron todo a que sea un poco más caricaturesco, funcionando mejor y coexistiendo perfectamente con Shadow. Es verdad, no arregla el problema de las paredes y objetos flotantes, pero eso solo pasa en la minizona de Frontiers. Si nos vamos a diferentes ubicaciones, nos daremos cuenta que todo está muy bien disimulado. Los rieles, las monedas, los desafíos y todo lo demás están integrados al mundo. No están flotando solo porque sí, sino que el mundo y los objetos son uno mismo. Son parte de la estructura y están muy bien unificados. En Frontiers solo flotan para que Sonic interactúe con las cosas, mientras que aquí los objetos enriquecen visualmente las estructuras y al mundo. Por eso es que funciona mejor. Es como el ejemplo que di de Mario y el reino urbano. Los elementos de Mario se integran en la ciudad, no se imponen. Pues este ejemplo es lo que pasa con Shadow Generations. El mundo está integrado y tiene una misma línea artística. Por eso funciona. Y obviamente porque no tenemos el popping horrible de Frontiers. Pero es gracias a que el mundo es un poco más pequeño. Pero esto me lleva a otro punto que es más importante. Y es que qué satisfactorio es jugar a este juego. Cuando creía que Frontiers ya tenía un buen gameplay con pequeños detallitos, llega Shadow Generations y me pega en toda la cara. Por Dios, qué satisfactorio es jugar a este juego, tanto en los niveles lineales como en el mundo abierto en miniatura. La jugabilidad es muy superior tanto para Frontiers como para Sonic Generations. No hay ni punto de comparación. Todo es tan fluido, tan responsivo, tan frenético, tan pulido. No puedo decir nada más que halagos. Los niveles están muy bien pensados y diseñados. Dependes estrictamente de tu habilidad. Y es verdad que los niveles son algo cortos, pero son demasiado intensos. Obviamente hay unos que son medio meh, pero la mayoría son geniales. Durante los niveles pasamos por distintos mundos característicos de juegos pasados, y la verdad disfruté cada uno de ellos. Y de igual manera disfruté de cada uno de los diferentes desafíos para conseguir las llaves. Porque sí, este es otro punto a favor para Shadow Generations. En el juego de Sonic Frontiers me parecía que obligarnos a conseguir las esmeraldas del caos y las llaves necesarias para poder seguir avanzando, y que luego en los próximos mundos tengamos que hacer lo mismo, me parecía algo repetitivo y se sentía más como si fuéramos unos prisioneros en lugar de unos exploradores. Pero ahora en Shadow Generations la mecánica de las llaves funciona. ¿Saben por qué? Porque uno es un juego mundo abierto de casi 20 horas y el otro es un juego más lineal y más arcade que dura aproximadamente unas 6 horas, y esa es la diferencia. Mucha gente me dirá que no puedo comparar ambos juegos porque son muy distintos, pero es justamente ahí donde radica el problema. En Frontiers la mecánica de las llaves se siente como relleno. Es un mundo abierto que me pide explorar, pero me encierra en minijuegos repetitivos para dejarme avanzar. Es un choque de diseño. Quieren que explore, pero me ponen una barrera artificial. En cambio, en Shadow Generations las llaves funcionan porque el juego sabe lo que es un
título arcade. Frontiers intenta obligarnos a jugar como un arcade en un mundo abierto, y Shadow Generation simplemente perfeccionó el arcade que ya sabían hacer. Por eso una misma mecánica funciona en uno y en otro no tanto. Cota, pero no puedes comparar a un juego lineal con un mundo abierto. Y yo te respondo que sí que puedo. Es cierto que son diferentes, pero eso no quita el hecho de que Shadow perfeccionó cada uno de los puntos de los que te he hablado. Los mundos del ciberespacio en Frontiers no son mejores que en Shadow Generations. La jugabilidad y el movimiento del personaje en el mundo abierto de Frontiers no son mejores que en el mini mundo abierto de Shadow Generations. Esto nos demuestra que el Team Sonic, al querer abarcar tanto con Frontiers, no supieron cómo perfeccionar lo que tenían en mente. Mientras que con proyectos más pequeños pero bien hechos como Shadow Generation nos demuestran de lo que realmente son capaces. La decisión de hacer un mundo abierto en miniatura en lugar de hacer un lobby 2D como en Sonic Generation es perfecta. Me recuerda un poco a lo que fue el DLC de Bowser's Fury para Super Mario 3D World. Bowser's Fury era un simple y entre muchas comillas agregado para el juego. En Bowser's Fury teníamos un mundo abierto completamente explorable que cambiaba conforme completabas el mundo. Teníamos un movimiento libre, teníamos historia propia, teníamos mecánicas propias, poderes propios y unos gráficos renovados. Pero luego volteábamos a ver al Mario 3D World y todo era más lineal, con un lobby para seleccionar el nivel, tenías diferentes mundos y tenía una vista isométrica. No era un juego malo, de hecho casi me lo hago al 100%, pero no se compara en lo que terminó siendo Bowser's Fury. Y eso es precisamente lo que pasa con Shadow Generations. Sí, Sonic Generations no era malo, pero es que a comparación de Shadow Generations no tiene nada que hacer. Mejoras absolutamente todo lo que hizo el juego original, y no solo eso, sino que mejoras absolutamente todo lo que intentó hacer Sonic Frontiers. Las animaciones de los personajes es más fluida, tanto en cinemáticas de historia y cinemáticas con ciertos jefes como en su gameplay. Cuando tú mueves al personaje en Shadow Generation se siente vivo y se siente orgánico, mientras que en Frontiers se siente rígido, como si estuviera con pegamento al suelo. Y desviándome un poco, los jefes son increíbles, son mucho más entretenidos porque tienen más mecánicas para poder derrotarlos. Obviamente muchos son enemigos de juegos pasados, por lo que ya conocemos sus diseños, pero es que sus diseños son icónicos y muy destacables. En Frontiers sucedía mucho que solo tenías que spamear el botón de atacar para derrotarlos, pero es verdad que sí eran más espectaculares e imponentes por el tamaño, pero por mecánicas y diversión me quedo con los de Shadow. Ahora, la música de los dos juegos, ¡wow! De verdad, qué pedazos de bandas sonoras tienen los dos. Aquí Frontiers y Shadow Generations hacen trabajos impecables, pero si soy sincero, me gusta más el soundtrack de Frontiers. No puedo sacarme de la cabeza las peleas de los gigantes con música de rock a todo volumen. Incluso todavía resuenan en mi mente el tema de I'm here, reaching for these new frontiers. Ahora quiero decirles algo, les juro que no prefiero a Shadow Generations por encima de Frontiers solo porque Shadow es mi personaje favorito. Cota, qué básico eres. Mira qué edgy eres porque te gustan los personajes sombríos. Pues sí, no puedo negar que Shadow es mi favorito, pero eso de encapsular a Shadow en el estereotipo de sombrío sin emociones no es cierto. Miren, genuinamente creo que Shadow perfeccionó todo en lo que Frontiers estuvo un poquito mal, pero para enaltecer a Shadow Generations no hace falta decir ¡ah, qué basura que es Frontiers! No. Claro que no. Frontiers tiene errores, claro que los tiene. Pero sin Frontiers no tendríamos a Shadow Generations y tampoco tendríamos a los futuros lanzamientos. Hay que darle el mérito que se merece, y es que fue el juego que salvó a la saga. Muchos fans ya no querían ni ver en pintura al Team Sonic por culpa del Sonic Forces, y con Frontiers lograron lo imposible. Pero eso tampoco quita el hecho de que Shadow Generations perfeccionó todo en lo que Sonic Frontiers falló. En fin. Gracias por ver el video y nos vemos en un próximo.